la participación y el comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo para don Álvaro Arbelo. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Ayer observamos elecciones, procesos eleccionarios en dos importantes naciones, grandes amigas de la República Dominicana. Una allá en el continente europeo, Francia, y la otra más cerca, en la América del Norte, uno de los grandes países de la América Latina, México. Fueron procesos diferentes. El de México fue la primera vuelta de las elecciones, el de Francia fue la primera vuelta de las elecciones francesas. El de México fue un evento que podría decirse que no era necesario. Fue una decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador someterse a un referéndum revocatorio voluntariamente para que la gente dijera si él debía continuar en el poder o si debía irse. Y en un alto porcentaje, como era de esperarse, como él lo sabía. Y como él lo sabía, bueno, pues más del 90% de los votantes dijeron que sí, que él debe mantenerse en el poder. Eso no extraña para nada. Ahora, la elección francesa es una elección que reviste mucha importancia. Primero, por la nación que es, una de las naciones líderes de Europa y una de las naciones líderes a nivel mundial ahora mismo. Me encanta. Se dice que en la Unión Europea Alemania es la industria, Francia es la espada. El ejército más grande de la Unión Europea lo tiene Francia, su segunda economía más grande. El sistema energético más nuclearizado del planeta es potencia nuclear. Y yo le agregaría algo, Rosendo, a esa elección que a mí siempre me ha parecido interesante. A mí me encanta el modelo francés, es el más presidencialista de Europa Occidental. Los demás son parlamentarios. Los franceses votan en primera vuelta por lo que les gusta y en segunda vuelta por los que le conviene. Siempre ese sistema ha producido las negociaciones necesarias para conllevar un equilibrio. Es un sistema que me gusta realmente. Pero es muy parecido al de aquí. Pero allá siempre hay segunda vuelta, esa es la diferencia. Mira, es una diferencia abismal con el de aquí. Aquí la gente, si es de este partido, es por ahí es que va. Allá es por el ideal político que tenga la gente, básicamente. Entonces, estas elecciones francesas de ayer confirmaron una tendencia que se viene manifestando desde hace ya unos años. Yo te estoy provocando hace rato y tú no me estás escuchando. Confirmaron una tendencia que se viene observando desde hace unos años, sobre todo desde las elecciones del 17. Marine Le Pen. Cuando la ultraderecha, como dice Felipe, de Marine Le Pen, comenzó a ascender de manera que ha preocupado a la sociedad francesa, que no es extremista, no ha sido por lo regular extremista, ni de la extrema derecha, pero tampoco de la extrema izquierda. Francia se ha mantenido por décadas al centro, como es el caso del actual presidente Emmanuel Macron, que es un liberal de la derecha centrista de Francia. Llegó al poder en 2017 a través de una fuerza política poco tradicional, en el sentido de que no era de la derecha republicana, pero tampoco estaba inclinado hacia la izquierda liberal. Era un hombre del centro, un partido nuevo incluso, que había fundado y llegó al poder. Un hombre que a esta altura ahora mismo tiene 44 años. ¿Qué pasó en el 17? Marine Le Pen, candidata de la ultraderecha, comenzó a ascender en la preferencia del electorado. En segunda vuelta, Macron, por lo mismo que dice José Luis, allá en primera vuelta se vota por el que me gusta, pero en segunda vuelta por el que me conviene. Entonces, en segunda vuelta, ahí el voto fue decisivo a favor de Macron, un 66 y pico contra un 33. Eso fue en las elecciones del 17. Pero ya ahí comenzaba a expresarse que la correlación política estaba cambiando y que los franceses
ya no estaban descartando totalmente ni la ultraderecha ni la ultraizquierda. En el año 2002 hubo una sorpresa. El mundo, recuerdo que amaneció sorprendido cuando el padre de la actual candidata, Marine Le Pen, François Le Pen, en aquel momento clasificó a segunda vuelta. Eso le llamó la atención al mundo entero y se dio aquella famosa convocatoria a unirse todo el mundo detrás de Jacques Chirac, que era el presidente de la República, y que terminó ganando la segunda vuelta con más de un 70 y pico por ciento. Ese fue, digamos, el gen unos años antes de esto que ha dicho Rosendo Tavares. Esta elección tenía algo particular, Rosendo. Por primera vez había un candidato más a la derecha que Le Pen, y era Eric Zemmour. Eric Zemmour, usted oye lo que este hombre proponía, y usted mira a Marine Le Pen, y Marine Le Pen terminaba siendo una moderada. Este caballero proponía sacar a los extranjeros de Francia. Este caballero proponía cosas que rozan el pensamiento fascista de los años 40, 50. Y bueno, sacó un 7.1%. Es poco desde un punto de vista, pero es bastante si usted lo ve desde el punto de vista de una Europa que se suponía ya globalizada, integrada a este mundo moderno. Realmente fue una primera vuelta muy curiosa, pero aspiro, supongo, sobre todo en medio de la situación que ocurre en Europa con el tema ruso, que Macron debe barrer en la segunda vuelta. Rosendo, es lo que creo. Hay dos preocupaciones en Francia: el tema de la capacidad adquisitiva de la gente. Sí, la inflación. El bolsillo se le está poniendo más corto cada día a los franceses, la inflación. Ahí tiene mucho que ver ahora en los últimos tiempos ya esta guerra de Rusia y Ucrania, pero Francia viene desde antes de la guerra. Los franceses vienen confrontando problemas con la inflación y se sabía que ese era un factor que iba a quedar de manifiesto en esta elección. Como tal, ha ocurrido. Ahora, ¿qué pasó ayer para continuar con esa tendencia que se ha estado expresando de que tanto la extrema izquierda como la extrema derecha ya no son tan descalificadas por los franceses? Escuchen los resultados de la votación de ayer. Macron queda en primer lugar con un 27.6%, pero en segundo lugar queda Marine Le Pen con un 23.4%. Es un resultado sumamente parejo, ya esto con el 97% de los votos computados. Ahora, Le Pen es la extrema derecha, pero escuchen ustedes cómo le fue a la extrema izquierda, que llevaba al candidato Jean-Luc Mélenchon. Este señor se alzó con el 22% de los votos. Sí. Entonces, si usted suma el voto de la extrema derecha con el de la extrema izquierda, le da una votación superior a la que sacó la derecha centrista moderada, o la derecha centrista, sí, representada por Macron. Entonces, ya ahí hay definitivamente una tendencia expresada en el sentido de que las fuerzas extremistas están comenzando paulatinamente a ganar terreno en Francia, por lo que en elecciones futuras no duden ustedes bajo ninguna circunstancia que lo que está pasando, por ejemplo, en Latinoamérica, usted comience a verlo en una nación como Francia, que siempre ha sido tan cuidadosa con un tema como ese. La segunda vuelta es para el 24 de abril y ahí ya, como decía José Luis, el panorama pinta favorable a Emmanuel Macron. El resultado en primera vuelta fue bastante parejo y fue preocupante. Le pasa mucho el paseo a Keiko Fujimori. Bueno, cuando, óyeme, ha estado al borde de ganar, pero al final, en la segunda vuelta. Te voy a decir de Keiko Fujimori. En la segunda vuelta. Que tú pones ese tema. La barren. Si destituyen a Pedro Castillo del cargo, ella va a ser presidenta. Como parece que va a ocurrir, que Keiko Fujimori va a ser presidenta de Perú. Así es. Mira, entonces, ayer, después del resultado, el candidato que queda en tercer lugar con un 22%, Jean-Luc Mélenchon, dijo: ni un voto para Marine Le Pen. Y lo repito, ni un voto para Marine Le Pen. Ustedes entienden mi mensaje. Y aunque no citó por su nombre a Emmanuel Macron, lo que le mandó a su gente fue el mensaje directo de que voten por Macron en la segunda vuelta. Y así lo hicieron las demás fuerzas, los demás candidatos, que quedaron un poquito lejos por allá,
pero que públicamente, inmediatamente ha sido el primer resultado, se inclinaron en su gran mayoría para votar por Macron. Esto le da a él la posibilidad de ganar, de retener la presidencia de Francia en la segunda vuelta, que será el 24 de abril. Pero hay que decir, en función de estos resultados de primera vuelta, que confirman lo que viene ocurriendo desde las elecciones del 17, y que Francia parece ser que ya no descarta totalmente la posibilidad de inclinarse hacia uno de los extremos. En cuanto a lo de México, Andrés Manuel López Obrador, la ley federal, la ley electoral federal de México y la Constitución, que ambas establecen la figura del referéndum como una posibilidad en ese país, algo que no había ocurrido nunca. Ningún presidente de México había convocado a un referéndum para revalidar su presidencia, sobre todo AMLO, como le dicen a Andrés Manuel López Obrador, que no lo necesitaba, porque aunque su popularidad, sus niveles de aceptación a este momento con respecto a los niveles de popularidad con que él llegó al poder, han bajado unos 20 puntos, todavía mantiene una aceptación por encima del 60%. ¿Cuántas personas votaron en ese plebiscito? Ahí está el problema. Votaron cerca de 17 millones. ¿Y cuántos millones? Eso es un 17%. ¿Cuántos millones de votantes tiene? Es un 17%. ¿Y cuánto sacó él en las elecciones? ¿Con cuántos millones? Él sacó 14 millones y pico, y los que votaron no. Lo que hubo fue mucha abstención. No, yo no me refiero a eso. ¿Con cuánto voto ganó él las elecciones presidenciales? La del 17. Sí. Ese dato 19. Pero él ganó fácilmente. Pero está bien. Lo que es para comparar el ¿Cuánto ha bajado? El dato es de que ha bajado cerca de un 20%. Él sacó en su aceptación. Él sacó específicamente, atención Felipe, sacó 30 millones de votos. 30 millones. Y ahora 53%. Y ahora saca un 14 millones, eso representa aproximadamente un 45%. O sea, él ha bajado más de un 50% en función de la votación. No se calcula del todo así. No se puede calcular así, porque no estamos hablando de dos elecciones diferentes. Pero calcula la abstención también. La abstención anduvo por más del... la votación no llegó ni al 40%. No, es que es menos, porque si votaron 15 millones... Pero que una cosa son las elecciones y otra cosa es un referendo que no era necesario, que nada más era del interés de él. Pero está bien. Y la oposición llamó a la abstención. Pero a que nadie votara. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Si nosotros aquí somos 5 y tú dices, vamos a hacer un referéndum y nos vamos los 5 y tú votas por ti, tú estás sacando el 100%. Yo creo que esto responde a tu pregunta, Felipe. Esto responde a tu pregunta. En México, en las elecciones del 2018, estaban habilitados para votar 89 millones de ciudadanos mexicanos, 89, de los cuales votaron 56. Eso fue un 63% de participación, un 36,6% de abstención. Lo que te dice Rosendo, y tienes razón, es que igual lo que tú tienes que medir es qué tanto concita o no, y ahí yo sí te doy razón de que ha decaído la participación en un evento de este tipo, que es distinto obviamente a una elección presidencial, que no va a concitar igual los mismos apegos y a despertar el mismo interés. Definitivamente no despierta el mismo interés. Eso me recuerda a las elecciones de Ortega, que ganó con un 95%. Y hay que decir, para terminar con ese tema, que el referéndum, al no haber votado por lo menos el 40%, como establece la ley electoral y establece la Constitución, no tiene absolutamente efecto vinculante. Además que es un ejercicio puro y simple de populismo. Sí, ¿no? Es un ejercicio puro y simple de populismo, porque yo te voy a decir una vez, ¿cuál fue el objetivo del referéndum? ¿Cuál era la política pública que estaba en este momento en debate en México para determinar su aplicación? La necesidad de adulación. O sea, ¿cuál era el problema? No, él quería saber cuál era el nivel de aceptación. Fue por lana y salió tranquilado. Sí. Pero verdad, ya vendió el avión. Está el avión ahí igualito. Ya lo vendió. Llévatelo.